Ya se viven las fiestas patrias en todo nuestro país, 215 años de Chile. Queremos profundizar en los temas dieciocheros, en el por qué celebramos cada 18 de septiembre. Para eso vamos a tomar contacto hasta ahora con Francisco Darmendrail. Él es magíster en Historia Económica y Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez, además socio honorario del Instituto José Miguel Carrera de Santiago. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte hasta ahora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Un agradable saludo. Muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Muchas gracias para mí y para el país también. ¿Por qué celebramos este 18 de septiembre? ¿Por qué está en rojo en el calendario? ¿Por qué es tan importante esta fecha para el país? Así es, como tú mencionas, el 18 de septiembre es lo que conmemoramos, para aclarar desde ya el tema, no es la celebración de la independencia de Chile, ni mucho menos. Lo que conmemoramos es la instalación de la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue producto de un resultado de un cabildo abierto que se efectuó justamente el 18 de septiembre de 1810. Ya, ¿y por qué celebramos la fecha de 1810 y no la de la independencia, que entiendo yo es el 12 de febrero de 1818? Así por lo menos lo aprendimos en el colegio. Claro. ¿Te parece si hacemos un pequeño contexto Por para que favor. nuestros amigos entiendan por qué se produjo el cabildo abierto primero? Estamos en el año 1808 y el emperador Napoleón I de Francia, que dominaba Europa, había invadido Portugal, porque este último país no aceptó un bloqueo continental por parte del emperador francés. Acuérdate que Napoleón tenía como enemigos a los británicos, hizo un bloqueo continental, invadió Portugal, pero tuvo que pasar con sus tropas por España. Y posteriormente, mediante un tratado, una trampa que hizo, que puso a su hermano José Bonaparte como monarca de España. Y los españoles no aceptaron esto. Y los españoles dijeron, bueno, ya que hay un monarca francés que gobierna España, entonces nosotros, la soberanía popular, pasa a ellos. Y se constituyeron junta de gobierno en España. Todo lo que te estoy mencionando empezó a llegar de a poco a la América española. Hay que recordar que España tenía su imperio en América, virreinato, Chile era una capitanía general. Por si acaso estoy haciendo una síntesis, esto es mucho más extenso. Y cuando llega la noticia de lo que pasaba en España, Chile también estaba viendo algunos problemas. Estaba gobernando el gobernador Francisco Antonio García Carrasco, que era muy impopular, falto de tacto, no era un buen gobernador. Y había problemas entre los peninsulares y los criollos. Para aclarar a nuestros amigos, los peninsulares eran los que venían de España, los criollos eran los hijos españoles nacidos en América. Pasaba en toda parte de América y en Chile también. Así entonces estalló una crisis que llevó a la dimisión de Francisco Antonio García Carrasco y asumió como gobernador interino de Chile don Mateo Itorio y Zambrano, con 83 años. Y él, viendo esta situación y persuadido principalmente por los criollos, decide convocar un cabildo abierto para abordar esta situación del cautiverio de Fernando VII. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tomar Chile al respecto, la capitanía de Chile? De hecho, el 13 de septiembre se conmemoró el aniversario en que se le envió la invitación a este cabildo abierto, que era un cabildo abierto entre comillas, Davor, porque recuerda que la participación política era muy minoritaria en Chile, solo los hombres podían participar y que tuvieran un bien económico al respecto. Ya, y al hacer esa primera Junta de Gobierno, 18 de septiembre de 1810, ¿qué pasa? ¿España dice, bueno, échenle para adelante nomás, o de alguna manera hay una resistencia de las tropas hispanas para que Chile no se independice, que era el camino que ya habían comenzado a seguir otros países de América Latina? Sí, pero antes quisiera mencionar, y es muy importante y por eso agradezco el espacio, de aclarar dónde fue el cabildo. Porque es curioso, nosotros vamos a celebrar las fiestas patrias, como tú dices, el aniversario de Chile, y muchas personas no saben realmente todavía lo que estamos conmemorando. Como mencioné al principio, estamos conmemorando la instalación de esta Junta de Gobierno que algunas personas confunden que fue en la Casa Colorada, que está en Santiago, que actualmente es el Museo de Santiago, pero no es así, porque era la casa de don Mateo Iturri Zambrano, presidente de esta Junta. Mira, este cabildo se efectuó en el Palacio Tribunal del Consulado. Ese palacio se encontraba donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de la capital, en calle Compañía esquina Bandera, ¿ya? Cerca del Museo Precolombino, para que se hagan una idea. Yo hace unos días estuve ahí estudiando el tema y en ese lugar se encontró este palacio y ahí fueron congregados 300 asistentes, los más connotados vecinos de Santiago, para discutir qué iba a pasar con Chile. Bueno, finalmente este cabildo que comenzó a las 9 de la mañana del 18 de septiembre y terminó a eso a las 3 de la tarde, se concluyó con la instalación de esta Junta de Gobierno, encabezada por don Mateo de Zambrano, junto con un grupo de vocales, secretarios, entre otros, ¿ya? Pero nadie dijo independencia, porque de hecho al final de la sesión todos exclamaron «Viva su Majestad Fernando VII».
¿ya? Ya. Lo que pasó simplemente fue un gobierno autónomo en ausencia de su majestad, pero nadie habló de independencia. Ya. Francisco, Ahora, y el camino que siguió dime. Chile con esto de la primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, con el Cabildo que tú nos has dicho dónde es el mismo camino que siguieron otros países que también estaban en la misma, que se querían sacarse el yugo de los hispanos o no? De hecho, Chile estaba replicando lo que habían hecho otros cabildos de América. Bueno, de hecho, como te comenté, en España empezó esto, porque se partió de un principio que los jesuitas en su momento dijeron, soberanía popular. El monarca ya no es el gobierno, ahora pasa al pueblo. En España se constituyeron juntas de gobierno y América hizo lo mismo. En México, el Virreinato de la Plata, que hoy es Argentina, en Ecuador, Perú, el Virreinato del Perú, y Chile estaba replicando lo mismo, porque entendían que ya no había una cabeza de gobierno, el monarca estaba cautivo, por lo tanto el poder pasaba a ellos. Pero recuerda, siempre en ausencia de su majestad. Y esto fue aprovechado por algunos grupos criollos más exaltados que veían en esto una oportunidad para decir, bueno, quizás sea la opción, la chance para buscar algo más, para quizás ser más independientes y, ¿por qué no decirlo?, zafarnos del yugo español. ¿Y es normal que un país celebre este hito, el primer cabildo, la Junta de Gobierno y no la independencia? Porque uno mira lo que pasa en otros países del mundo, en Europa sobre todo, y se celebra al parecer la independencia como la fiesta nacional, y no en este caso la primera Junta de Gobierno como ocurre en Chile con el 18. Muy buena tu pregunta y aquí voy a tratar de ser lo más sintético posible en la respuesta. Mira, lo que pasa es que, bueno, el Cabildo Abierto lo que originó fue el inicio de la Patria Vieja y el proceso de emancipación nacional de la independencia de Chile, con las campañas militares y políticas al respecto. Como dato, las campañas militares en Chile terminaron en 1826 recién, con la conquista de Chiloé, por si acaso. O sea, fue mucho más extenso de lo que ustedes puedan creer. Ahora, ¿qué pasa? Ya seguramente ustedes se preguntarán, ¿cuándo se celebró el primer aniversario de esta Junta? Fue el año siguiente, en 1811, pero fue José Miguel Carrera en 1812 que le dio un carácter mucho más amplio, mucho más masivo. Pues ya estamos en el periodo de la Patria Vieja, ya estaba con la idea de independencia en su cabeza y él quería plasmar eso. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, Chile llegó a tener 3 fechas de fiestas patrias. A ver, primero el 12 de febrero, que se conmemoraba la victoria de Chacabuco y la posterior proclamación de la independencia de Chile. Y aquí quiero hacer una acotación, si me permite, Davor, Dígame. porque la independencia de Chile se firmó en Concepción, se declaró y se firmó en Concepción el 1 de enero de 1818 por Bernardo Higgins. Y hay diversas evidencias que lo sustentan. La más concluyente es la misma carta que él escribe poco antes de morir en Perú, en que confiesa que en Concepción firmó la Declaración de Independencia y la proclamación, que ustedes la pueden consultar en Memoria Chilena, está ahí. Posteriormente, el 5 de abril, la batalla de Maipú. Y el 18 de septiembre, porque esa fecha, como te mencioné, fue la que se empezó a celebrar al año siguiente. O sea, Chile llegó a tener 3 fiestas de fiestas patrias con todas las consecuencias que eso conlleva. O sea, imagínate, en ese minuto, la jamada, la ingesta de bebida alcohólica, los desórdenes que se daban. Pero poco a poco se fue fragmentando esto. Primero, el 12 de febrero se fue suprimido por las consecuencias que te mencionaba, pero también porque coincidía con la Cuaresma. Entonces, al final quedó el 5 de abril. Y ya en el gobierno de Joaquín Prieto se determinó que finalmente el 18 de septiembre iba a ser la fecha de las fiestas patrias. Entre otras cosas, porque el 5 de abril, la batalla de Maipú, y el 12 de febrero simbolizaban mucho la figura de O'Higgins. Y recuerda que Bernardo O'Higgins en ese minuto, estamos hablando de la década del 30, 1835 más o menos, estaba en Perú, en el exilio. Y su figura generaba cierta polarización en la sociedad entonces querían de alguna manera sacar eso y dejar el 18 de septiembre, que si tú te das cuenta, no se conmemora una batalla ni mucho menos, simplemente un cabildo abierto que trajo como consecuencia esta primera Junta Nacional de Gobierno. Sí, es entretenido conocer la historia, los recovecos además de la época, indagar en los libros, ver múltiples versiones además que hay, como tú nos decías, algunos dicen, bueno, Concepción, Talca, se escuchan tantas cosas, hay mucha aproximación a la historia, pero te quería preguntar sobre todo por los albores de la patria, el comienzo de la República, por estos primeros 25 años del siglo XIX, hay muchos héroes olvidados hoy día en nuestro país, porque claro, tú has mencionado a Carrera, a O'Higgins, a Mateo de Toro y Zambrano, pero hay otros que también fueron fundamentales que hoy día la historia no les hace justicia. A ver, es muy buena tu pregunta y voy a tratar de responder lo más simple posible. Mira, efectivamente hay muchos próceres que por algún motivo han quedado en el olvido, probablemente en los libros de historia o similar. Bueno, Javiera Carrera, hermana José Miguel, por ejemplo, que
prócer de la independencia, bordó nuestra primera bandera nacional. Quiero acordarme también de doña Pablo Jara Quemada, su valerosa acción en su hacienda de Paine, que impidió que las fuerzas cabalistas ingresaran, ¿no es cierto? Muchas mujeres contribuyeron a la independencia de Chile y muchos hombres extranjeros también efectuaron importantes aportes, Bondizoni, Beuchev, muchos extranjeros que venían de las guerras napoleónicas y que sí prestaron su servicio al país. Lord Cochrane, por ejemplo, muy inteligente, muy hábil marino, en fin, muchos aportaron a la historia. Ahora, en su minuto, ellos sí fueron considerados, pero con el correr del tiempo, por motivos que no, por esos motivos, fueron quedando en el olvido. Pero yo siento que ahora, en el último tiempo, sí se está comenzando a dar un valor, ¿entiendes? Que no solamente era O'Higgins y Carrera los próceres de la independencia, sino que hubo muchos otros, y no solamente de Santiago, sino que otras provincias del país. Y cuando nos enseñan en el colegio, Francisco, que Bernardo O'Higgins es el padre de la patria, ¿es una afirmación correcta o eso ha sido desmitificado o falta más gente que debe ser identificada como padre de la patria? ¿Chile tiene un padre o tiene varios padres en el fondo? A ver, sí, efectivamente Bernardo O'Higgins sin duda es el padre de la patria, pero hubo otros padres de la patria y madres de la patria también. Hablamos del caso de Javiera Carrera, que se considera no solamente prócer, sino que lideresa en todo este proceso. Ahora, esa pregunta es muy buena también porque responde un poco cómo vemos la historia, ¿no es cierto? ¿Qué misión le podemos, a qué personaje yo lo puedo considerar como un arquetipo o padre de? Por eso es muy importante, yo sugiero siempre en este caso cuando se aborda el tema de la independencia, estamos conversando, que se lean todas las fuentes posibles respecto a esta época, principalmente las fuentes primarias. Lo que te acabo de contar del tema del Cabildo está documentado por Diego Bajo Arana en su Historia General de Chile. Él ahí expresa en detalle cómo fue el Cabildo. Y él también expresa en su obra, a su juicio, quiénes eran los artífices de la independencia. Hay otros historiadores que dicen, no, no fue O'Higgins, fue Carrera, fue Manuel O Rodríguez, San Martín. o en fin. No, sin duda también, por supuesto, el aporte de San Martín y el Ejército Libertador de los Andes. Que eso fue fundamental para este proceso. Él tenía otros planes, por cierto, de la liberación del Perú, en fin. Es menester, que la historia no hay que verla con los ojos del presente, sino que hay que analizarla en su contexto para determinar, por ejemplo, lo que estamos conversando, quiénes pueden ser los padres de la patria. Sería injusto dejar de lado a todos. Todos contribuyeron de alguna manera al proceso, en mayor o menor grado. Y por cierto, muchos pagaron con su vida también. Ya. Y las cosas, Sangre. Francisco, y las cosas más culturales que hoy día identifican la nacionalidad, el ser chileno, conversamos nosotros hasta ahora, hay miles de personas o millones en las fondas, se están comiendo empanadas, anticuchos, se baila cueca, vemos la bandera chilena, el copihue. Todo eso viene de esta misma época, entre 1810 y 1820, es allí donde se crea y se va identificando el acervo cultural que hoy día define al Estado-Nación. Mira, es excelente tu pregunta porque la academia se ha abordado mucho el tema. Hay diversos académicos que han abordado cuándo se puede considerar la nacionalidad chilena, al margen de los decretos, el tema legal, cuándo nació el concepto de nacionalidad. Mira, el proceso de independencia se vivía en varias etapas. Al principio, la gente en general, el pueblo no entendía muy bien por qué se estaba peleando. Creían que esta lucha era de los patrones contra la corona española, que ojo, muchos de los soldados de la corona española eran chilenos, entre comillas. Al final fue una guerra civil, como al principio. Cuando ya terminó el proceso de independencia, cuando ya se tomó Chiloé, todavía Chile estaba comenzando como un bebé, empezando a caminar, no sabía muy bien cuál era el eje en sí. ¿Y qué se consideraba ser chileno o chilena? Todavía no estaba muy arraigado el tema de nacionalidad. ¿Cuándo se considera que, te insisto, al margen del tema legal, cuando en el alma se siente la nacionalidad, a mi juicio, fue con la guerra contra la Confederación Pedro-Boliviana de la década del 30? Cuando estalló este conflicto y cuando las fuerzas chilenas participaron en Perú, ahí nació la figura del Joto chileno. Ya. Ahí se consolidó esta figura de lo que ellos hicieron en combate. Y de ahí, en esta instancia, nació con fuerza el tema de la nacionalidad chilena. Ahí se dieron cuenta del país que se estaba construyendo y a mi juicio, y a otros académicos también señalan, y otros investigadores, ahí Chile comienza ya a tomar forma como tal, como país, al margen del tema legal, como te decía, sino que ahí ya cobra fuerza el tema de la nacionalidad, del ser chileno. Y eso, a tu juicio, está consolidado hoy día en el 2025, porque estamos celebrando recién 215 años. Uno se pone al lado de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, de los países que hoy día representan la ex Yugoslavia, y la verdad es que tienen imperios hacia atrás, ¿para qué decir Rusia?
¿la identidad de nosotros está bien consolidada hoy día o nos falta recorrer más camino como han recorrido todos los que he nombrado? Bueno, sin duda que Europa obviamente tiene más historia, pero ojo, también América tiene su historia. Lo que pasa es que antes de la llegada de Cristóbal Colón había cultura y hay toda una historia detrás, ¿me entiendes? Lo que pasa, sí, yo siento que estamos muy bien con una identidad forjada por parte de nuestra historia. Quizás lo que falta es más difusión, más redescubrir nuestros orígenes, cómo se fue construyendo la República, lo que estábamos conversando recién. Es muy importante la primera parte del siglo XIX, a mi juicio, porque ahí ya Chile se arma su edificio, se ponen los ladrillos, ¿no es cierto?, para construir el país que tenemos. Creo que esa etapa clave, década del 10 hasta 1850, es donde comienzan los cimientos de nuestro país. Ya. Tenemos identidad, pero falta quizás más difusión sobre esta época, más de descubrir la construcción del país. Francisco, y en esos primeros años, primeros 50 años, como lo identificas tú, para construir la identidad entre 1800 y 1850, para poner bordes a lo que quiero preguntar, ¿se consolida también un Chile militar, un Chile que difunde e incentiva de que la gente esté al servicio de la Marina, al servicio del Ejército en aquella época, al servicio de O'Higgins, de los primeros presidentes militares que tuvimos además en nuestro país? ¿De allí de alguna manera se anexa el 19 al 18 de septiembre? Bueno, acabo de recordar que Chile nació justamente por el tema de las campañas, para que las campañas políticas militares. Ya venía con este tema hasta 1826, por lo tanto, siempre el país estuvo en constante eje, ¿no es cierto?, el tema militar. Tuvo muchas crisis al respecto. Era fundamental tener un buen ejército para asegurar la soberanía de la naciente república, porque hay que recordar además que el Perú, había que liberar al Perú para mantener la independencia de Chile, y también había que tener una fuerza armada para el orden interno. Era imposible un país sin un buen ejército. Y eso fue la tónica bien entrado al siglo XIX. Nosotros heredamos el estilo español, ¿no es cierto?, que venía de las fuerzas españolas, y luego Chile adoptó la moda francesa, en este caso por parte del ejército, y poco a poco el ejército de Chile fue construyéndose. En ese minuto está el Ministerio de Guerra y Marina, porque está la Armada, la naciente Armada de Chile, y el ejército. Y claro, tú me preguntabas por el tema de la parada militar. La parada militar nació de forma espontánea las prácticas que hacía el ejército en el campo de Marte. Los despejes. Después ¿Perdón? Los despejes que le llamaban en aquella época. Exactamente, Sí. claro. Posteriormente sería el Parque Cousiño y después el Parque O'Higgins. Para que se haga una idea, un imaginario cómo era el Santiago de 1840, que tenía pocos habitantes, donde ahora está el Parque O'Higgins, eran chacras, era el campo militar que tenía el ejército. Y de forma espontánea, en paralelo a eso, los santiaguinos empezaron a armar esta fonda. ¿Ya? Hay un óleo de 1845 de Chartreux de Treville, que es un imagen que me gusta de este óleo, que muestra cómo eran las fondas en la época. Era quizás la única instancia en que la aristocracia y el pueblo se juntaban. Y en paralelo, el ejército realizaba estas marchas, estas prácticas. De hecho, como dato de amor, se cuenta que Diego Portales y Joaquín Prieto iban a estas prácticas y poco a poco se fue institucionalizando, quiero decir, estos ejercicios. Y ya en Charles, al final del siglo XIX, con la llegada de la prusianización, cuando ya el ejército chileno adopta la técnica prusiana, ya se institucionaliza este tema de las paradas militares, que queda oficialmente como decreto en 1915. Francisco El 19 de septiembre, como Día de la Gloria del Ejército. Francisco Darmendrail, socio honorario del Instituto José Miguel Carrera, también magíster en Historia. Muchas gracias por ayudarnos a comprender lo que estamos celebrando, porque de repente, claro, uno va a la fonda y no sabe mucho lo que está celebrando, así que gracias por ilustrarnos con tus conocimientos aquí en Vía Pública. Muchas gracias a usted y aprovecho de desearle unas felices fiestas patrias. Muchas gracias. Que estés bien, Francisco. Buenas noches. Buenas noches.